Bueno, vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor orando. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Disponemos, Señor, nuestro corazón a ti y a este tiempo que queremos pasar delante de tu presencia, Señor. Este tiempo que queremos aprender más de ti, este tiempo que queremos aprender de tu palabra, Padre. Entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de tu presencia a esta hora. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, Señor, lo que quieres que aprendamos, lo que quieres que guardemos en nuestro corazón. Que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, Señor, para que nuestro arrepentimiento sea genuino, Señor, y no de vana palabrería, Señor, sino que realmente desde nuestro corazón estemos arrepentidos y estemos dispuestos a entregar nuestra vida a ti, Señor, que estemos dispuestos a honrarte y a exaltarte cada día mientras nos tengas en esta tierra, Dios Todopoderoso. Ayúdanos y fortalécenos, Padre amado, para vivir conforme a lo que tú quieres, como tú quieres que vivamos, Señor, Padre Santo. Sabemos que tenemos muchas cosas que cambiar aún, pero acudimos a tu presencia, a tu misericordia, para que nos ayudes a cambiar, para que nos ayudes a seguir siendo transformados y edificados en tu palabra, para gloria de tu nombre, para estar listos y preparados y ataviados para el Señor Jesucristo, cuando Él venga por tu iglesia, por nosotros, y seamos llevados a esos lugares celestiales, que estemos listos, que estemos preparados, Padre Santo, para tan mayor galardón, para tan milagroso y misericordioso obra que es entrar en el reino de los cielos, Dios. Dejamos todo en tus manos, Señor, nuevamente, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hogares. También dejamos en tus manos las preocupaciones que tengamos en este momento, los pensamientos, Señor, que seas tú obrando, que no tengamos distracciones en nuestras mentes, Señor, sino que podamos concentrarnos en tu palabra para ser edificados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, por favor, al libro de Éxodo. Volvemos a nuestro estudio de Éxodo, vamos a estudiar el capítulo 31, vamos a leer los versículos del 1 al 5, Éxodo 31 del 1 al 5 y posteriormente leeremos el versículo del 12 al 13. Éxodo. Éxodo capítulo 31, leemos versículo del 1 al 5 primero, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Amén. Y el versículo 12 y 13 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque en señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, y para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Amén. Amén. Entonces, en nuestro estudio que hemos venido desarrollando desde el Génesis capítulo 1, ya vamos en el capítulo 31, y en estos versículos anteriores del capítulo 30 que estudiamos la última vez, habían tres elementos fundamentales que estaban al servicio en el tabernáculo y que todos apuntaban de una manera profética al Señor Jesucristo y a su obra redentora. Entre los últimos que estudiamos estaba la fuente de bronce.
Si la recuerdan, esto simbolizaba la purificación diaria de los sacerdotes que ellos tenían que hacer para poder entrar a servirle al Señor. Y en Cristo esta fuente se cumple completamente, pues Él es el que nos limpia a nosotros, amén, nos limpia que con su palabra y con su sangre para poder entrar confiadamente ante el trono de gracia del Señor Jesús, poder entrar confiadamente delante de su presencia, amén. Y también veíamos del aceite de la unción, que era una mezcla de elementos específica diseñada por el mismo Señor. ¿Para qué? Para consagrar el tabernáculo, sus utensilios y a los sacerdotes. Y esto representaba al Espíritu Santo, que es el que nos unge, nos aparta, nos capacita para el servicio de Dios. Amén. Y Cristo nos unge como templo. Dice la palabra de Dios que ahora los que creemos en el Señor Jesucristo venimos a ser el templo del Espíritu Santo. Ya no hay un templo de madera o de esos utensilios que veíamos en el tabernáculo. Ya no hay un templo hecho por los hombres donde habite el Señor, sino que ahora Él habita corporalmente en nosotros por medio de su Santo Espíritu que mora. Ahora nosotros somos del templo, dice la palabra de Dios, que somos del templo del Espíritu Santo. Amén. Después hablaba del incienso santo, que era una fragancia única también establecida por el Señor, que debía ser ofrecida continuamente como acto de adoración, ¿sí? Y esto representaba que las oraciones y las alabanzas de su pueblo santo, que ascendían como olor fragante delante del Señor. Ahora en Cristo, el verdadero y perfecto sacerdote, sumo sacerdote, por medio de Cristo nuestras oraciones son aceptadas, pues Él intercede constantemente por nosotros. Dice que Él fue y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros, para que cuando nosotros oremos en el nombre del Señor Jesús, que es como debemos orar, nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios y todas nuestras oraciones, la adoración, la alabanza que le demos, suba como un olor fragante delante de Él. Amén. Así de esa manera es como esa comunión con nosotros, le damos gloria y honra a Él y sube como ese olor fragante para gloria de su nombre. Amén. Ahora, en estos versículos de Éxodo 31, del 1 al 3, leámoslo nuevamente, del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces Dios llama a las personas para edificar el tabernáculo, llama a algunas personas de acá y los llama por sus nombres, ¿cierto? Esto muestra que su elección es personal e intencional, o sea, él tenía la intención de escoger a este Bezaleel, y más adelante leemos a quien escoge también para que le ayudara, pero los llama por su nombre. El Señor dice que conoce nuestros nombres, que Él conoce todo de nosotros, que Él conoce nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Porque recuerden que el conocimiento, la omnisciencia de Dios es perpetuo. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Él conoce desde la creación hasta cuando haga una nueva tierra y un nuevo cielo donde adoraremos al Señor y estaremos con Él. Amén. Entonces, de esa manera, Él nos ha escogido. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que algún día aceptáramos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y no, ojo, no porque Él haga acepción de personas y diga, este sí, este no, este sí, este no. Porque por el mismo conocimiento que Él tiene de nuestro pasado, presente y futuro, Él sabía que lo íbamos a aceptar como Señor y Salvador. Y de esa manera es que ya Él conocía de antemano quiénes aceptaríamos y quiénes estaríamos adorándole y sirviéndole. Amén. Ahora, Bezaleel significa bajo la sombra de Dios, lo que refleja que toda la obra hecha para el Señor debe realizarse bajo su dirección y su protección. Amén.
Significa bajo la sombra de Dios. Éxodo 31, versículo 1 al 3. Puedes cerrar la pantalla. Listo. Entonces dice que eso significaba que toda la obra hecha para el Señor debe realizarse bajo su dirección y su protección. El Espíritu Santo fue el que llenó a Bezaleel, ¿cierto? ¿Para qué? Para capacitarlo, para que hiciera todas las cosas según el propósito que tenía Dios, ¿cierto? Entonces la obra de Dios no depende de las capacidades humanas. Muchas veces pensamos eso, muchas veces pensamos que porque yo soy bueno hablando, porque soy peor que un paisa que enreda y vende cualquier cosita, entonces ya tienen esa capacidad. No, créanme que el Señor no se fija en esas cosas. O sea, yo no era bueno hablando en público. O sea, fue el Señor el que obró en mí, el que me encaminó a eso. Más tímido que yo no he conocido a nadie, realmente. O sea, y el Señor obra y hace las cosas como Él quiere. Él, cumpliendo su propósito, nos va dirigiendo y nos va guiando. Yo nunca me imaginé estar en un lugar hablando de la palabra del Señor al frente de un público. Y el Señor es el que escoge, es el que pone en su tiempo, su debido tiempo, y muchas veces pensamos que es por nuestras capacidades y porque podemos hacer y tenemos talentos, y no, es porque es en la voluntad del Señor, en el plan perfecto de Dios. Y, y su Espíritu Santo es el que nos llena y nos guía. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas, ¿cierto? El Espíritu Santo no habitaba corporalmente en las personas, sino que estaba sobre ellos y desde ahí como que los ungía y los guiaba y les decía y les hablaba, ¿cierto? Pero ahora en Cristo el Espíritu Santo mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Mora en todo creyente. ¿En todo qué? Creyente. ¿Y quiénes son creyentes? Amén, amén. ¿Quién cree en Cristo? Amén. Amén. Entonces, en los que creemos en el Señor Jesucristo, mora el Espíritu Santo. Ahora nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para edificar su templo, no un templo físico, no este templo o este lugar donde venimos a reunirnos, sino el templo del Espíritu que somos nosotros, su cuerpo, pero también eso representa que a la iglesia de Cristo. Es decir, que ahora somos llenos del Espíritu Santo para edificar la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a dar un momentico al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1, versículo 8. Amén. Palabras del mismo Señor Jesucristo que decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces decía el Señor que íbamos a recibir poder cuando venga sobre vosotros, pero ahora es más grande ese poder porque habita en nosotros corporalmente el Espíritu Santo. Y Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 4 al 6. Amén. Primera de Corintios. Corintios 12. Amén.
Bueno, entonces, 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6, amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Entonces, claro, el Espíritu Santo que mora en nosotros también nos da diferentes dones. También dice que hay diversidad de operaciones, hay diversidad, pero lo importante es que ahora como cuerpo somos el cuerpo de Cristo, como miembros de la congregación, como creyentes de Cristo Jesús, todos venimos a ser miembros de un solo cuerpo que es Cristo. Por lo tanto, es ahí donde edificamos la iglesia, es decir, que ahí viene a tener sentido que el Espíritu Santo nos edifica, nos habla, nos guía, ¿para qué? Para edificar la iglesia de Cristo, para que nos edifiquemos por medio de su palabra. Amén. Ahora volviendo a Éxodo 31, versículo 6. Amén. Dice, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que te he mandado. Decir que también le colocaba aquí a alguien que le ayudara a Bezalel, ¿cierto? Entonces nadie trabaja solo en la obra del Señor. Por eso es que nos ha edificado como un cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene que muchos miembros, ¿cierto? Y un cuerpo no tiene, o sea, un cuerpo tiene dos manos, ¿cierto? No una sola mano. Tiene dos manos, tiene dos pies, tiene muchos dedos. Entonces, todos somos cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Unos son dedos, unos son uñas, otros son el mugre de la uña, no sé por qué no. No, mentira. Pero todos somos partes del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, por eso Dios le dio a Bezaleel un compañero, se llama Aholiab, que significa la tienda de mi padre. La tienda de mi padre, y si vemos de ahí, tiene sentido esos significados de esos nombres, y todo iba orientado a ¿qué? Al Señor. O sea, Bezaleel que significaba bajo la sombra de Dios, y ahora aquí que significa la tienda de mi padre, este nombre de Aholiab. Y Dios puso sabiduría en estos varones, en sus corazones, mostrando que el Espíritu reparte dones a varios, no para competir. El Señor nos ha puesto dones especiales a cada uno de nosotros y talentos, ¿cierto? No para que compitamos los unos con los otros, sino para que nos complementemos en la obra del Señor. Entonces, tanto Bezaleel tenía dones y Eliab tenía dones, pero era ¿para qué? Para que se complementaran entre ellos, para edificar las cosas conforme al propósito que tenía el Señor de hacer el tabernáculo y hacer todas las cosas que quería el Señor. Entonces la iglesia no se puede edificar por un solo hombre, sino por el cuerpo, ¿cierto? Todo el cuerpo unido, en una sola cabeza que es Jesucristo. Somos todos unidos por el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 12, libro de Romanos capítulo 12, Romanos 12, 4 al 6. Amén. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, así como Bezaleel y Aholiab trabajaron juntos, Dios nos llama a que su iglesia trabaje en unidad por la obra de Cristo, por su obra redentora. Tenemos que ser esforzados y valientes y tenemos que estar unánimes juntos, dice la palabra de Dios. Unánimes juntos en oración, unánimes juntos en armonía, unánimes juntos en todas las actividades que podamos emprender para la gloria del Señor. Amén. El 6. ¿Qué dice el 6? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, siete profecía, conforme a la medida del don. Bueno, y entonces, y todos los diferentes son dones diferentes. Ahora leamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios 3, 9. Amén. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Entonces, todos somos importantes para Dios y todos somos colaboradores de Dios y todos somos la iglesia de Cristo. Todos hemos sido llamados para ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies. Cada uno es conforme al propósito que el Señor tiene programado para cada uno de nosotros. Amén. Éxodo capítulo 31 nuevamente. Pero vamos al verso 11, por favor. Hagamos la parte B. O leámoslo el 11. Dice el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme todo lo que te he mandado. Entonces aquí lo importante de esa parte que dice harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces no basta con tener talento o entusiasmo o ganas o que yo soy, no, es necesario hacer todas las cosas exactamente como Dios lo ordena. Amén. Esto nos enseña obediencia, reverencia, fidelidad a Dios. O sea, no se trata de la creatividad o de los talentos que tenemos y que vamos a hacer las cosas a mi modo y que yo quiero esto, no. Es como el Señor quiere y como el Señor guía y como el Señor instruye, como es el propósito de Dios, porque no es nuestro propósito, no es a nuestra manera, ni nuestro tiempo, ni como queremos nosotros, sino es como el Señor quiere hacer todas las cosas. Él tiene un propósito para todo y tiene un propósito para nosotros, en nuestras vidas, en todas las cosas, y su propósito se va a cumplir en el tiempo de Dios, cuando Él quiere, como Él quiere. Amén. Entonces, tenemos que nosotros sujetarnos al diseño celestial, sujetarnos en obediencia a lo que el Señor quiere que hagamos. En la vida del creyente no basta con hacer algo bueno, sino que debemos de hacer lo que Dios manda, lo que el Señor manda y como Él manda, ¿cierto? Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos parece, pero debemos de analizar cómo quiere el Señor que se hagan las cosas. Porque muchas veces nuestras ideas y pensamientos pueden ser hasta locura. Y es más, pueden llevar hasta pecado, porque son los pensamientos humanos. Por eso es que hoy en día hay tantas llamadas iglesias donde se ve el humo, las luces, o apagan las luces y ponen luces de colores y el humo y cosas que son modas del mundo y que están llevando esas modas del mundo a la iglesia por ideas de hombres pensando que así van a atraer más jóvenes y más personas, pero lo que se está volviendo es una mundanalidad en las congregaciones.
No se ve el sentido de que la alabanza no es para nuestro entretenimiento, ni que la alabanza es para que a nosotros nos guste, sino que es para alabar al Señor. Ese es el sentido de la alabanza, glorificar el nombre del Señor. No importa si a nosotros no nos gustan las canciones lentas o no nos gustan, no, porque al que le debe gustar es a Dios, al que le debe gustar es al Señor, y lo hacemos y lo debemos hacer es para la gloria de su nombre. Amén. San Juan capítulo 5, por favor, versículo 19. San Juan capítulo 5, versículo 19. Amén. San Juan 5, 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, nótese aquí este versículo que refleja la obediencia del Señor Jesucristo, que Él decía que no podía hacer nada si no había sido mostrado por el Padre. Entonces, si el mismo Señor Jesucristo se sujetó y obedeció a Dios, ¿por qué a veces nosotros no queremos obedecer? ¿Por qué nos hacemos los cabezones? Dijo el pastor Samuel. Porque somos a veces tan cabezones que no hacemos la voluntad de Dios, sino que queremos hacer nuestra voluntad. Que nos dicen, eso es pecado, no sigan esas costumbres, no practiquen ese pecado, mire que esa música, mire que esos bailes, mire que esas cosas, y nosotros seguimos de terco haciendo las mismas cosas. Porque nos dicen, cuidado que la fornicación, que el adulterio, que la laxivia, que todo eso que son las obras de la carne, y nosotros seguimos en esas cosas. Es ahí donde el Señor quiere que corrijamos nuestro camino y que seamos obedientes. Y el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo humilde y se hizo obediente para gloria de su nombre. Amén. Nosotros mismos debemos ser pues obedientes. Llevamos ahí en Primera de Samuel, por favor, hacia el Antiguo Testamento. Samuel, el libro del profeta Samuel. Samuel capítulo 15, por favor, primera de Samuel capítulo 15. Versículo 22, primera de Samuel 15, 22. Amén. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Que muchas veces nosotros queremos como que ser esforzados en sacrificio y decir que nos sacrificamos y que obedecemos, y que no sé, pero que realmente no estamos obedeciendo. Y el Señor dice que los sacrificios, dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y por eso fue desechado el rey Saúl, porque él se las dio de muy digno y santo para ir a presentar sacrificios para el Señor supuestamente, porque el pueblo lo presionaba, pero en desobediencia porque él no tenía la autoridad ni era el que debía hacer eso, sino el sacerdote. Y en ese caso, ahí fue desechado por el Señor por la desobediencia. Entonces ahora el Señor nos dice que debemos ser obedientes. No hay que seamos desechados por la desobediencia, por no arrepentirnos ni abandonar el pecado que aún practicamos. San Juan capítulo 14, versículo 15. Lo que dice el mismo Señor Jesucristo.
San Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el Señor vuelve y nos repite que si lo amamos, debemos guardar sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, debemos ¿qué? Obedecer. Entonces, el Señor Jesucristo cumplió todo según el diseño de Dios, según lo que quería hacer el Padre. Dijo, al final de su obra, dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Consumado es, dijo el Señor. Así también nosotros somos llamados a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, no nuestra voluntad. Porque a veces queremos hacer más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Y nos queremos ser o hacer más sabios que Dios. Porque decimos, no, pues esto es mejor que lo que el Señor piensa hacer. No. Si somos obedientes, todo lo que hagamos para la gloria de Dios va a ser mejor que cualquier cosa que nosotros en nuestras propias capacidades o fuerzas pensemos hacer para Dios. El Señor tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Amén. Volvamos a Éxodo, por favor, capítulo 31, versículo del 12 al 17. Vamos a leerlos ahí rápidamente. Amén. Entonces, Éxodo 31, 12 al 17 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque en señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, el reposo es un pacto perpetuo entre Dios y el pueblo de Israel. Y es una señal visible de que ellos pertenecían a Dios, que les santificaba y los separaba de las demás naciones, los diferenciaba al pueblo de Israel de las demás naciones. Entonces ese descanso físico también representa el reposo espiritual en la comunión con Dios. Ahora, en el nuevo pacto, nuestro verdadero reposo no está en un día, sino está en la persona de Jesús. Está en el Señor Jesucristo nuestro reposo. Porque Dios no es un Dios de un solo día. Él no merece adoración un solo día. Él no merece que seamos santos un solo día, sino todos los días de nuestras vidas. Todos los días de la semana deben ser como para el Señor. Debemos vivir, actuar, pensar, caminar como para darle la gloria al Señor. Amén. Mateo capítulo 11, verso 28, por favor. Mateo 11, 28, amén. Amén. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, no necesitamos un día para decir que es el día de reposo, el día que adoramos al Señor, no. Lógicamente, tenemos el día especial en que nos reunimos como congregación, en que venimos de acá, que aquí en Latinoamérica en especial, el día domingo es como el día en que se descansa de toda obra.
¿sí? De todo trabajo normalmente. Es el día en que podemos congregarnos fácilmente porque la mayoría descansamos el domingo y es ahí cuando debemos venir a la presencia de Dios, venir a cumplir, como dice la palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Entonces venimos y nos congregamos en eso, pero nuestro único reposo, nuestro único descanso espiritual, digámoslo de esa manera, no es los domingos, sino es cada día de nuestras vidas. La comunión con Dios no es solamente el domingo, sino es cada día, en cada instante, en cada momento. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hace descansar de toda nuestra carga, de toda la opresión. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y no es que nos echemos entonces toda la semana, todos los días a dormir, no. Sino que tengamos todos los días, toda la semana, cada día, cada momento, comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo y Él nos hace que descansar. El creyente vive en reposo cuando reposa en la obra terminada de Cristo. Y cuando reposamos en la obra de Cristo, cuando fielmente creemos en su obra, en la redención, es cuando tenemos reposo. Entonces, guardamos este reposo no solo un día, sino cada día, viviendo en obediencia, paz y comunión con Dios. Es como debemos guardar ese reposo. Obediencia, paz y comunión con Dios. Obediencia a su palabra, obediencia a sus estatutos, abandonando el pecado, confesándole el pecado al Señor para que Él nos perdone. Y esa paz en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de todo, esa paz, por medio de esa comunión con Dios, y Él nos hace descansar. Él nos da reposo, Él nos da consuelo. Amén. 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 Colosenses, por favor, el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, 16 al 17. Amén. Colosenses 2, 16 al 17. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro verdadero día de reposo. Él cumplió la ley y nos invita a descansar en su gracia. Pero ojo, la gracia no es una licencia para pecar, ni una licencia para que vivamos como queremos, sino es el incentivo que tenemos para seguir firmes en sus caminos. Amén. Cristo no es un Dios de un solo día, sino es un Dios de todos los días. Todos los días son santos para el Señor. Todos los días debemos de entregar nuestra vida al Señor. Amén. Romanos capítulo 14, por favor. Versículos 5 al 8. Romanos 14, 5 al 8. Amén. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente, en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces no nos preocupamos por el día de reposo, por las cuestiones, las fiestas judías, porque hasta hoy en día eso se ha llevado a la iglesia. Entonces ahora
los criollos, los colombianos de pura cepa, los boyacenses, los antioqueños, ya todos se tienen que volver entonces jodidos, no, mientras judíos. Se está llevando el judaísmo a las iglesias y nosotros no somos de sangre judía, ¿cierto? Hay uno que otro jodido por ahí, pero es en otro sentido. Pero a lo que voy es que guardar el día de reposo, que quieren guardar las fiestas, todas esas cosas, pues entonces también circuncídense, porque quieren guardar toda la ley. Ahí sí, cuando les dicen eso, ahí sí no, ahí sí no, qué miedo. Pero es ahí donde nosotros no somos juzgados por esas cosas, sino que dice aquí que es para el Señor, que todos los días son para el Señor, que el Señor Jesucristo cumplió la ley para darnos por medio de su gracia la redención de toda la ley. Amén. Volvamos un segundo a Éxodo capítulo 31, pero el verso 13. Nuevamente. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque en señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces Bezaleel fue llamado y a Aholiab fue ayudante, pero solo Dios podía santificar esa obra. Porque dice al final de ese, porque dice que yo soy Jehová que os santifico. Entonces esto enseña que la santidad no se logra por el esfuerzo humano. Sí, muchas veces, o sea, lógicamente nosotros tenemos nuestra obligación de presentarnos delante de Dios y pedirle que nos ayude a ser santos. Pero la santidad no se logra con el esfuerzo humano, sino con la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más comunión tengamos con Dios, entre más oremos, entre más alabemos al Señor, entre más pasemos tiempo con el Señor, entre más, o sea, esto viene en la comunión diaria. Entonces, ¿qué música escuchamos? Si escuchamos música mundana, pues terminamos siendo mundanos. Si escuchamos, si vemos cosas incorrectas, terminamos haciendo cosas incorrectas. Si pensamos en cosas incorrectas, terminamos en todas esas cosas. Entonces, es por medio de la comunión que logramos la santidad, porque entre más comunión tengamos con el Señor, entre menos cosas del mundo consumamos como programas de televisión, como las cosas que vemos en Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc., etc. Porque ahora hay un montón que sean incorrectas, que no le agraden a Dios, pues menos cosas de esas estaremos practicando. Y alguien dice, no, pero ¿qué tiene de malo la música? Pero no saben lo que se mueve detrás de la música mundana. Esos éxitos que hasta la gente ni entiende, a los que les gustan esos éxitos que ni entienden qué es lo que dice el supuesto cantante, todo eso hay del éxito, todo eso hay cosas demoníacas, y hay muchas cosas espirituales detrás de todas esas cosas que no debemos de escuchar, que no deben ser parte de nuestra vida. O sea, lo que escuchamos diariamente de música, a los que les gusta escuchar música, debe ser música que adore el nombre del Señor, que alabe al Señor, amén. Entonces esto va a ser parte de la santidad. El tabernáculo era santo porque Dios habitaba allí. Ahora el creyente es santo porque Cristo habita en el creyente por medio de su santo Espíritu. Amén. Ahora somos santos no por nuestros esfuerzos, ¿cierto? Sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses 5, 23.
Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Amén. O sea, espíritu, alma y cuerpo que somos. Amén. ¿Y para qué? Dice, para que sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 10. Amén. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Dice en voluntad somos santificados, en la voluntad de Dios, mediante esa ofrenda del sacrificio del Señor Jesucristo, que la hizo una vez y para siempre, y desde entonces nos santifica a los creyentes. Amén. Entonces Cristo es nuestra santificación. En Él somos apartados, purificados y llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tabernáculo antiguamente fue ungido con aceite, como lo leíamos, pero el creyente es ungido por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios llama, asigna, enseña, santifica y da reposo por medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén, la gloria para Él. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, agradecemos tu amor, tu misericordia y todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias por edificarnos, gracias por transformarnos, Señor. Gracias por santificarnos por medio del Señor Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, aún por aquellos pecados que moran en nosotros, que moran en nuestros pensamientos, que moran en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellos pecados que a veces practicamos y hacemos, Padre Santo, con este cuerpo, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Padre Santo, para abandonar el pecado, para resistir la tentación, para huir de la tentación, amado Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que por medio de tu palabra sigamos siendo edificados, transformados, Padre amado, para estar listos y preparados para aquel día en que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por tu iglesia, amado Señor. Quedamos en tus manos, Padre Santo. Obra conforme a tu propósito en cada uno de nosotros. Queremos ser solamente siervos tuyos, instrumentos tuyos, preparados para toda buena obra tuya, Señor Dios Todopoderoso. Dejamos nuevamente todo en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.